con la profe Vanessa, que nos acompaña desde la ciudad de Cali. Bueno, antes de empezar su clase, quiero aclararles algo que pensé que en la clase de socioantropología les había quedado claro, pero voy a hacer la aclaración. En todos los semestres, la presencia y la participación de los estudiantes en los encuentros sincrónicos se tienen en cuenta. Y es una condición que la docente, en este caso la profe Vanessa Cediel, tendrá en cuenta a la hora de calificarles las actividades que se presenten. Por lo tanto, la participación, la asistencia al encuentro sincrónico les dará unas décimas de más en la actividad que usted presente. Y aparte de eso, habíamos quedado que cada docente una vez a la semana iba a dejar una pregunta en el foro de dudas e inquietudes. Pregunta que debía ser respondida por ustedes en el mismo foro de dudas e inquietudes. Y que las respuestas que ustedes dieran semanalmente al foro de dudas e inquietudes se tendrían en cuenta también a la hora de la calificación. Entonces, es para que lo tengan presente. Su presencia y su participación en el encuentro sincrónico, todas las docentes la tendrán en cuenta para subir algunas décimas a la hora de a lo conceptual, a lo teórico y a lo metodológico que ustedes presenten en el trabajo escrito. Como también se tendrá en cuenta la respuesta a la pregunta en el foro de dudas e inquietudes. Si, por ejemplo, usted no participó en el encuentro sincrónico, pero hace la retroalimentación de la pregunta del encuentro sincrónico, teniendo en cuenta las apreciaciones que la docente da en el encuentro sincrónico, eso le permite a la docente mirar que usted estuvo presente, que si bien no estuvo presente en el encuentro sincrónico, al otro día revisa el video y con base y fundamento en ello hace una retroalimentación del foro. Pero si usted no participa en el encuentro sincrónico y tampoco participa en la respuesta a la pregunta en el foro de dudas e inquietudes, muy seguramente su calificación va a ser más baja. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, lo tengan presente de aquí en adelante, en este y todos los cursos que están por desarrollarse. Así que espero haber sido clara en las indicaciones que se establecieron, no por la docente, sino desde la dirección del programa. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, su disposición y espero que con las indicaciones que les acabo de brindar haya sido lo suficientemente claro. Mil gracias con todos y les deseo un éxito en la clase que están desarrollando. Un abrazo para todos. Gracias. Bien, muchas gracias a la directora por sus aclaraciones. Creo que no es necesario decir nada más al respecto. Ella fue bastante clara. Igual lo que acaba de decir estaba consignado en el mensaje de bienvenida al curso, aparece registrado en la rúbrica de evaluación y yo también lo expliqué en nuestro primer encuentro, así que no voy a hacer más comentarios al respecto. Y vamos a dar inicio a la temática del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hablar un poco. Siempre acostumbro a hacerlo y se van a dar cuenta, lo voy a hacer también en la tercera y cuarta unidad, y es hablar poquitico, algo muy breve, muy resumido, es la biografía de la persona que desarrolló la temática. Ay, bueno, creo que tuve algún problema y se me ha puesto en silencio el micrófono. Entonces les digo, vamos hoy a hablar acerca de quién fue Roman Jakobson, luego vamos a listar, a describir y a ejemplificar cada uno de los factores y funciones de la teoría de la comunicación humana. Posteriormente, no sé si la alcanzaron a ver, pero entonces de una vez se las digo,
Yo vi que esta semana nadie, revisé la última vez hoy como al mediodía y nadie había dado una respuesta a la pregunta que dejé consignada desde el día que se inició el curso, a la pregunta que está en el foro de dudas e inquietudes. Entonces, se las voy a leer rápidamente para que ustedes la vayan pensando porque quisiera que la discutiéramos al final. Quiero que, mire, por ejemplo, ahora, pues algunos de ustedes no alcanzaron a estar presentes, pero ahora, por ejemplo, con Yusmina y Yesenia estábamos hablando un poco y pues esa es la idea, ¿no? Que todos podamos hablar, que compartamos y que no se vuelva esto un monólogo. Entonces, la pregunta que estaba para esta semana en el foro de dudas e inquietudes es la siguiente y que quiero discutamos en un ratito. Para el foro de esta semana decidí no plantearles una pregunta. Quiero proponerles un ejercicio que nos lleve a la práctica y que podamos compartir entre todos. Por tanto, les propongo piensen en la última persona con quien hablaron hoy. Yo no cuento. No importa si fue personalmente, chat o llamada telefónica. Una vez hayan recordado quién fue esa persona, por favor traten de identificar los factores y funciones de la comunicación humana de ese acto comunicativo puntual. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Mientras yo les voy hablando, describiendo, ejemplificando cada uno de estos factores y funciones, también quiero que a su vez ustedes vayan pensando en quién fue esa última persona con la que hablaron, si fue el señor de el vigilante, su esposo, su hijo, el jefe, y que nos cuenten qué pasó en ese acto comunicativo, que logren identificar cada uno de los factores en ese encuentro. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bueno, Roman Jakobson nació en Moscú en 1896, apasionado y con grandes habilidades para la poesía desde muy chiquitico. Su familia lo identificó, lo orientaron y él estudió lingüística, pero lingüística oriental. Estuvo los primeros años de su vida allí en Moscú. En 1920 él se trasladó a Praga, porque allí tenía una propuesta de trabajo, fue uno de los cofundadores del Círculo de Praga. Después, bajo la amenaza nazi, se movilizó a Escandinavia, pero allí también estuvo solamente 2 años, también por temas de todo este tema, de toda la cuestión nazi, se fue para Estados Unidos y se radicó en Nueva York. Allí consiguió trabajo rápidamente, fue docente de la Universidad Harvard, que creo que la mayoría conocemos, también del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí fue docente titular. Él recibió bastantes premios a lo largo de su carrera. Recibió 2 años consecutivos el premio Egel y el premio internacional de Filología y Lingüística. También fue el presidente de la Sociedad Lingüística Americana. Bueno, Roman Jakobson muere a la edad de 84 años en Cambridge. Eso fue hace más o menos unos 37, 38 años que él falleció. Entonces, algunos aspectos muy puntuales de la vida de Roman Jakobson que quería compartir con ustedes, porque me parece importante saber a quién leemos, a quién estamos estudiando, de dónde salen estas teorías, de qué época vienen. Creo que eso nos contextualiza bastante y nos permite entender aspectos de la temática que de otra manera pues sería difícil poder hacer. Entonces, antes de desarrollar el tema, quiero aclararles algo en lo que he visto dificultad en las anteriores cohortes. Hay personas, y se hace evidente en el desarrollo de la actividad, ¿no? Algunos de sus compañeros han confundido elementos, funciones y factores, ¿sí? Entonces, ojo, cuando hablamos de factores, es factores o elementos, ¿sí? Es lo mismo.
Y las funciones sí es distinto, o sea que ustedes pueden decir elementos y funciones o factores y funciones, ¿sí? Por eso, dentro del material que está en plataforma, ustedes lo encuentran como elementos / funciones y, perdón, elementos / factores y funciones. Entonces, para que no se vayan a confundir con esa parte, porque a veces están buscando los elementos por otro lado, ¿sí? Entonces, no, es factores o elementos y funciones. Entonces, les voy a empezar, creo que la manera más práctica es empezar listando los factores y después las funciones y luego los vamos definiendo cada uno y los vamos ejemplificando. Entonces, Roman Jakobson decía que en todo acto comunicativo verbal se dan estos factores y funciones, en todos. No importa si es a través de una carta, bueno, en esa época no, pero en el chat también pasa, y cuando hay un contacto presencial. Entonces, siempre que haya un encuentro comunicativo verbal, van a encontrar ustedes y va a ser posible que identifiquen los factores y las funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Perdón, los factores, vea, yo también ya me confundí. Los factores son emisor, receptor, contexto, mensaje, canal y código. Son 6. También son 6 funciones. Las funciones son expresiva, conativa, referencial, poética, luego está la fática y al final tenemos metalingüística. Cada uno de esos factores tiene una función. Ahora, Ángela, colabóranos por favor con el... Gracias, Ángela, eso fue rapidísimo. Bueno, entonces, les voy ahora a explicar, a describir y voy a ir ejemplificando cada uno de los factores o elementos. Entonces, vamos a empezar con emisor. El emisor básicamente es la persona que emite, transmite o comunica el mensaje. Si, por ejemplo, hablamos de este acto comunicativo puntual, el que estamos teniendo en este momento, pues yo sería el emisor, ¿sí? Soy quien les está comunicando una información, un mensaje. El receptor es quien recibe, pero no solamente recibe, ojo, sino que también interpreta el mensaje. No es solamente recibir el mensaje, es también interpretar. En este caso puntual, ustedes serían los receptores, quienes están recibiendo y significando este tema que estamos trabajando el día de hoy. Después tenemos el contexto. El contexto básicamente es el lugar, el espacio en el que se desarrolla el acto comunicativo. Nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos diferentes contextos. Yo estoy en Cali, está cayendo un aguacero, la temperatura está bajita para hacer Cali, pero no puedo decir que esté haciendo frío. Y ya está oscuro, como pueden ver detrás de la ventana. Entonces, este sería el contexto. Pero sabemos, por ejemplo, que Yusmina nos acompaña desde Cartagena, que Yesenia está en Valledupar, y bueno, cada uno de ustedes en diferentes lugares, unos quizás en su trabajo, otros en el carro a las carreras, otros en sus casas, cada uno en un contexto distinto. Entonces, el contexto es básicamente el lugar en el que se desarrolla el acto comunicativo. El mensaje es la información que se quiere comunicar, lo que se está diciendo. En este momento, los factores y funciones de la teoría de la comunicación humana de Roman Jakobson. Ese es el mensaje. El canal es el medio a través del cual se comunica el mensaje. En este momento podemos decir que nuestro canal es Zoom, ¿sí? Allí estamos todos conectaditos en Zoom para poder escuchar este mensaje. Entonces, el canal es ese. Ahora, la metalingüística. Metalingüística, que es el último de los factores o elementos, son todas las reglas y signos
a partir de los cuales se construye el mensaje y que deben ser de conocimiento tanto del emisor como del receptor. Es decir, si yo en este momento no les estuviera hablando en español, sino en francés, italiano, mandarín, pues difícilmente ustedes podrían estar entendiendo, a no ser que dominen esos idiomas, ¿cierto? O viceversa. Si ustedes me mandan a mí trabajos escritos en mandarín, no, mejor dicho, quedo yo hecha un hoyo. ¿Por qué? Porque esos signos, esos códigos lingüísticos no son de mi conocimiento. Por lo tanto, a ver, que aquí alguien escribió. Sí, metalingüística, Tania, es definida como los códigos o reglas que se necesitan para construir un mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, entonces sería eso. Entonces, esos son los 6 factores o elementos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, chicos, anótenla y las vamos resolviendo al final del encuentro sincrónico. Ahora, las funciones. Las funciones son la expresiva. En la función expresiva, todo el énfasis está centrado en lo que el emisor sienta o piense, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, qué rico poder estar esta noche con ustedes. Me duele la cabeza. No estoy de acuerdo con lo que ustedes opinaron, ¿sí? O sea, toda la atención está centrada en lo que yo pienso, siento, en lo que yo les comunique. Entonces, esa sería la función expresiva y corresponde al emisor. La función conativa hace énfasis en generar influencia en el receptor. Entonces, allí la comunicación está centrada es en el otro. ¿Cómo busco yo ejercer influencia en la otra persona? A través de sugerencias, de órdenes, de preguntas. Entonces, si por ejemplo, yo les digo, chicos, vayan buscando la película de la tercera unidad. Háganlo desde ahora, no se esperen hasta el fin de semana. ¿Sí? Allí yo lo que estoy buscando es ejercer cierta influencia en ustedes para que ustedes hagan algo. O si ustedes le dicen a, no sé, a un hijo o a un sobrinito o primito, Sebas, cierra la ventana, por favor, que va a llover. O cuando uno da una orden, me haces el favor y tiendes la cama ya mismo. ¿Sí? Toda la comunicación está centrada en la otra persona, en el receptor, y se hace a través de órdenes, preguntas, sugerencias, súplicas. No me dejes, por favor, ¿sí? Dame otra oportunidad. Entonces, esa sería la función conativa. La función referencial es cuando nos detenemos a describir. Profe, perdón, función conativa. Función, ¿cómo es el término? Conativa. Conativa. C-O-N-A, ajá, C-O-N-A-T-I-W-A. Gracias. V-A. Listo, con gusto. Entonces, igual al final lo vamos a hacer nuevamente, pero el factor emisor tiene una función expresiva. El factor receptor tiene una función conativa. El factor contexto tiene una función referencial, que es el que vamos a empezar ahora, ¿sí? Entonces, la función referencial es cuando se describen aspectos del espacio en el que está cada uno. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo, bueno, aquí en el valle estamos cerca de los farallones, está nublado, está tronando y cayendo, está tronando y cayendo rayos porque es una zona del país bastante cargadita.
pero no está haciendo frío, ya es de noche, aquí son las 7:27, estamos en Colombia, en caso de que en nuestro acto comunicativo hubieran personas de otros países y tuvieran una hora distinta. Entonces son todos los aspectos que ustedes puedan describir de el espacio, el lugar en el que están. A eso se refiere la función referencial. Bueno, ahora vamos con el mensaje. El mensaje tiene una función poética. Y allí digamos que tiene mucho que ver es con el emisor, ¿sí? En este caso conmigo, porque es la preocupación o interés que yo tenga como emisora y de poder construir el mensaje de tal manera que sea comprensible para ustedes, ¿sí? Entonces, es la preocupación que yo siento de, ok, ¿qué palabras, en qué orden voy a desarrollar el mensaje de tal forma que para mis receptores sea comprensible? ¿Sí? Entonces, esa preocupación es lo que se conoce como función poética. Bueno. El canal tiene una función fática. Allí la preocupación y el interés está centrado en que el canal, el medio a través del cual nos estamos comunicando, funcione. Por ejemplo, les comparto algo así del backstage. Ahora, yo hoy estoy en un lugar distinto porque, como les he venido diciendo, aquí está cayendo un aguacero increíble y temía que se fuera la luz porque aquí en Cali llueve y se va la luz, llueve y se va el agua y uno no entiende por qué. Entonces, ¿qué hice? Me vine para un lugar donde sé que hay planta eléctrica, o sea que si se va la luz no nos va a afectar. ¿Qué pasa allí? Que yo horas atrás tuve interés o estuve preocupada de que el canal a través del cual nos estamos comunicando no presente dificultades en el acto comunicativo. Esa sería la función fática. O cuando yo, por ejemplo, tengo, no sé, un micrófono, ¿sí? Y yo digo probando, aló, ¿me escuchan? Probando. O cuando ustedes están en una llamada y de repente la otra persona se queda en silencio mucho tiempo y ustedes han venido hablando y hablando y hablando y ustedes dicen, ¿estás ahí? Ay, no, es que como no dijiste nada, yo pensé que se había cortado la llamada. Sí, ¿estás ahí? Esa sería la función fática, es esa preocupación que yo tengo de saber si el canal está funcionando bien o si se nos cortó la llamada, se me acabaron los minutos o qué pasó. Por ejemplo, aquí pasaría si yo, no sé si ustedes se dieron cuenta al inicio de este encuentro sincrónico, que hubo un momento en el que mi micrófono se silenció, ¿sí? Entonces caí en cuenta e inmediatamente lo activé. Entonces allí, ¿no? Preocupación, y yo constantemente estoy verificando quiénes lo tienen activo, que el mío esté activo, que ustedes me puedan estar escuchando. Entonces, esa preocupación es la función fática. Preocupación de que el canal esté funcionando adecuadamente. Bueno, ahora vamos a revisar la función metalingüística. Y allí, Tania, voy a rectificar lo que te dije ahora en tu pregunta porque me distraje un poco. A ver, la palabra meta viene del griego más allá, ¿sí? Y lingüística, palabra. Entonces, metalingüística es más allá de la palabra. Entonces, cuando definimos la función, el código, que es el factor, tiene una función metalingüística, ¿sí? Entonces, esa función metalingüística es más allá de la palabra, es cuando yo me pregunto por algo, que Tania es el ejemplo perfecto. ¿Qué hizo ella? Preguntarse qué era metalingüística. Cuando yo digo, ¿qué significa metalingüística? Allí yo esa sería la función metalingüística. Otro ejemplo menos enredado, si por ejemplo alguno de ustedes está en Pasto y utiliza aquí una expresión con nosotros de achichay, ¿sí? Quizás alguno va a preguntar qué significa chichay. ¿Por qué? Porque son códigos o reglas lingüísticas que muchas personas del país y de otros países no manejan. O sea, los de Pasto saben qué significa qué frío,
¿sí? Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué significa achichay? Esa es la función metalingüística, el interés o preocupación que yo siento de que nos estemos comunicando con los mismos códigos. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con la duda, yo me puedo imaginar, no sé, qué significa qué calor o qué significa una grosería, y por lo tanto el mensaje va a cambiar. No voy a tener claridad respecto a cada uno de los códigos, las palabras, los signos lingüísticos utilizados en ese mensaje. Entonces, un poco para aclarar lo que me preguntaste ahora, Tania, metalingüística, es decir, más allá del significado de una palabra, no quedarme con la duda para verificar que el mensaje que esté transmitiendo el otro sea lo que yo recibí. ¿Sí? Cuando todos en clase levantamos la mano y decimos, ay, no, profe, ¿qué significa esto? ¿Sí? Hay función metalingüística, para que todos sigamos comunicándonos bajo los mismos códigos. Entonces, bueno, hasta allí lo que hemos hecho es listar, describir y ejemplificar cada uno de los factores y las funciones. Pero ahora yo las voy, digamos que a correlacionar, ¿sí? A emparejar. Entonces, el factor emisor tiene una función expresiva. El factor receptor tiene una función fática. El mensaje tiene una función poética. El contexto, una función referencial. El canal, una función fática. Y el código tiene una función metalingüística. ¿Sí? Y allí tenemos entonces los 6 factores o elementos y las 6 funciones. Hasta aquí, ¿hay alguno de ustedes, alguna, porque creo que hoy todas somos mujeres? Ajá. ¿Alguna de ustedes tiene preguntas? ¿Segura es su última palabra? Profe, buenas noches. Con Hola, Joana Joana, Tobar. buenas noches. Profe, ¿puede repetir la relación entre los elementos y los factores? No me Claro que quedó sí, muy claro. claro que sí. Esta no varía, siempre es la misma. Entonces, emisor, función expresiva. Receptor, función conativa. El mensaje, función poética. El contexto, función referencial. El canal, función fática. Y el código, función metalingüística. Esos serían los factores y cada una de sus funciones. Cada una está emparejadita. No pueden cambiar de parejita. Y esas son como los pingüinos, que no cambian de pareja. Profe, ¿Alguna otra pregunta? Sí. sí, profe, cuando hablamos del término fática, ¿a qué hacemos referencia? ¿Podría repetirme, por favor? Claro que sí, claro que sí. Bueno, la función fática tiene que ver con la preocupación o interés que debe ser tanto del emisor como el receptor, de que el canal esté funcionando adecuadamente. Yo ahora les ponía el ejemplo de que me ha venido por acá y todo para que por si se iba la luz, tener planta, pero fíjense que esa preocupación fue mía. Yo me encargo de mi parte, yo me responsabilizo de esta parte mía, pero ya cada uno de ustedes tiene que hacerse cargo de su parte, de llegar a tiempo, de tener buen internet, de que el micrófono esté funcionando, pues todo esto. Entonces, fíjense que la función fática es una responsabilidad tanto del emisor como del receptor. ¿Sí? Y es el interés que se tiene de que el canal esté funcionando adecuadamente. Básicamente eso. ¿Mejor? ¿Sí, Yusmina? Vale, perfecto. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Profe, Sí. ¿usted podría dar otros ejemplos de los canales?
la comunicación, Ujú. por favor. Claro, mira, un canal es, por ejemplo, la carta, un canal es WhatsApp, un canal es Skype, eh, un canal es el micrófono, ¿sí? El ejemplo que les ponía ahora, de verificar que este va a ser mi canal para comunicarme con las personas, para poderles cantar, para poder dirigir la conferencia o la fiesta, y yo necesito verificar que funcione, ¿sí? Entonces, esos serían ejemplos de canales. ¿Más claro, Jennifer? Perfecto. ¿Alguien necesita ejemplos adicionales? ¿Aclarar alguno de los conceptos? Entonces, lo que yo les propongo ahora es que cada una de nosotras, bueno, yo ya hice lo mío, yo por eso les dije, no pueden, el ejemplito que den no puede ser el de este acto comunicativo. Yo no puedo ser la última persona con la que han hablado, porque ese ya era mi ejemplo, ¿sí? Entonces, ahora, antes de sus compañeras y de mí, piensen con quién fue la última persona, con quién hablaron y nos empiezan yo creo que no, sí, nos cuentan cuáles son los factores, las funciones, si se llegan a equivocar, tranquilas que esto lo acaban de ver, ¿sí? Y aquí entre todas vamos haciendo sugerencias, comentarios, aportes, de tal manera que en el momento en el que ustedes hagan la actividad ya en plataforma, pues haya más claridad en este tema. Entonces, a ver, ¿quién es la primera? ¿Quién quiere participar? Ay, ¿qué es esta timidez tan horrible? Profe, venga, lo hago yo, ¿vale? Bien. Sí, Jennifer. La última persona con la que hablé fue justo antes de iniciar la clase con mi papá. Entonces, en cuanto a la parte conativa, él me decía que me había olvidado de él porque no lo había llamado en todo el día. Entonces, esa parte, bueno, la influencia que quise como ejercer en él fue que no me había olvidado, simplemente había tenido muchas situaciones que me habían impedido comunicarme con él. ¿Sí? En medio de todo eso me preguntó que si estaba en la casa, que qué estaba haciendo. Entonces lo que le dije fue que sí, y que en este momento pues precisamente estaba lloviendo. Me dijo él que lo mismo estaba ocurriendo allá, que es como la parte Listo. referencial. Entonces espérate hasta allí un momentico. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en orden. El emisor, entonces Jennifer. Ajá. ¿Sí? La función expresiva, allí sería más bien decirle a tu papá, por ejemplo, no sé, lo que pasa es que hoy había estado ocupada y no te había podido llamar. Receptor, tu papá, que era quien estaba recibiendo e interpretando el mensaje. Conativo, el mensaje, por ejemplo, que él te manda en donde quieren ejercer una influencia para que lo llames más, ¿sí? O que las llamadas sean más largas. ¿Listo? Sí. Entonces, hasta allí vamos con los dos primeros factores y funciones. Sigue desarrollándome entonces el ejercicio. Trata de que sea así ordenadito para que aquí todos no nos perdamos. Ok. Bueno, la parte del mensaje, ¿sí? Básicamente era que yo estaba bien, ¿sí? Que era como la preocupación de él. Y creo que era como en doble vía. La parte de... bueno, no sé la parte el contexto, fáctica que... el contexto.
¿Dónde está tu papá? ¿Dónde estabas tú? Ujú. Que fue de que yo estaba acá en la casa y pues él está en otro departamento, ¿sí? Ok. Ujú. Ajá. Entonces allí, Eh, sí, ese sería el contexto, aunque uno lo puede describir más, ¿no? Por ejemplo, en el departamento del Amazonas, él también estaba en su casa, en la habitación, sí, tú puedes decir, estoy en, no sé, en Nariño y estoy en la sala, ¿sí? Entonces te ajá. describe más y esa sería la función referencial. Ujú. 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 ¿Hablaron por Mm, celular? hablamos por celular, o sea, el canal fue, Ese es el canal. Ujú. ajá, el celular. Pues lo del código, la parte metalingüística, pues no sé, que Español. ambos hablamos el mismo idioma, ¿Hablaron en sí. español? Ajá, eso, ya, ahí está. Ajá, ¿Sí? Y la ajá. función metalingüística no siempre se da, ¿sí? Es decir, si por ejemplo ustedes no se preguntaron nada, a no ser que por ejemplo alguno de ustedes no haya escuchado algo en algún momento, mija, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Sí? Entonces, Ujú. allí sí habría allí sí podríamos hablar de función fática. O por ejemplo, mija, yo no entiendo usted qué me está diciendo, ¿qué es eso que está diciendo? Función metalingüística. ¿Sí? Entonces, ese sería. Bien, Jennifer, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir con nosotros su última conversación? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Y compañeras, ¿qué Bien, tal? Tania. Quería empezar primero como con una duda con respecto a lo que le acaba de aclarar a la profe, a la compañera. Y en ese orden, es posible que se den los factores, pero no necesariamente todas las funciones. O sea, se pueden dar factores, pero no las funciones, o siempre se dan todos. Si me voy a entender, por ejemplo, ahorita en lo que ella comentó, usted dijo, hubo un código, ¿sí? Pero no hubo, o sea, hubo un factor código, pero no hubo una función metalingüística, ¿sí? Ujú, Eso ujú. puede pasar entonces dentro del proceso comunicativo. Sí, sí puede pasar, pero no es frecuente que ocurra. Okay, Em, y si ocurre, va a ser solamente, por ejemplo, con el código, okay, ¿sí? okay. Sería el único, porque no siempre estamos en las conversaciones preguntando qué significa o no entendí, ¿sí? Uh-huh. Pero, por ejemplo, siempre el emisor va a expresar algo, siempre Uh-huh. queremos ejercer una influencia en el otro, siempre siempre podemos describir el espacio en el que estemos, así sea una cueva, si uno puede describir la cueva, está oscuro, lleno de piedra, y yo creo que, o sea, aquí deben haber animales, ¿sí? Entonces, Uh-huh. ese tipo esos otros factores o elementos siempre van a tener su función y la función, sí, va a estar allí presente. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí entro a describir, digamos, como mi última conversación, como la más compleja, porque tuve conversaciones como muy ligeritas, pues, entonces la más compleja fue a las 4 de la tarde que tuve. Mi hijo tiene clase de fútbol los jueves a las 4, entonces estuve conversando con las mamás de otros chiquitos que estaban en fútbol. Entonces, pues el emisor fue múltiple, digamos, porque todas estábamos conversando, entonces todas en algún momento transmitíamos el mensaje. Eso es posible, ¿no? Que en una conversación grupal existan varios emisores. Siempre todos somos emisores y receptores, pero las Exacto. invito a que pongan el ejemplo desde yo soy el emisor Ah, y ok. el otro era el receptor. Sí, pero Ah, ok. sí, total. Listo. Bueno, digamos que yo fui emisora cuando quise pues transmitir algún mensaje dentro de la conversación. Particularmente estuvimos hablando pues de compra de casas. Ese fue como el mensaje. Entonces yo estuve comentándoles que había estado viendo unas casas, ¿sí? Entonces, ahí digamos que combinando pues la parte de mi yo emisora y la forma expresiva, que es la que se relaciona con el emisor. Entonces yo estuve transmitiéndoles, me gustaron, hubo unas que estuvieron súper bonitas, otras no me Ujú, gustaron tanto. ujú, Bueno, ujú. Bien, bueno, sí. receptores, pues en este caso ellas, sí,
pues sí, estaban muy atentas digamos, a escucharme frente a lo que yo les comentaba de las casas, ¿sí? Y me preguntaron incluso que a qué casas había ido, que dónde quedaban, que si en La Estrella, que si en Sabaneta. Yo vivo en Sabaneta, en Antioquia. El contexto, la cancha de fútbol, pues como un club deportivo al aire libre, ¿sí? Estaba haciendo buen clima, pues el clima de Medellín es delicioso, Ahí ya, entonces súper exacto. rico. Ahí estarías en función referencial. Función Sí. referencial, exacto. El mensaje es básicamente que Las estábamos hablando de casas. casas. Ajá. De casas. Digamos que ahí la parte poética, pues, me queda un poquito como pues, sí, yo les transmití el mensaje lo más claro posible. No sé, Exacto. si esa sería la Fuiste función. hablando de las casas y brincando a la comida y luego a los viajes y luego a la raspada del niño, sino que te enfocaste en las casas y en tratar de transmitirles el mensaje de una manera organizada para que ellas pudieran entender. Si fue así, esa sería la función poética. Si no fue así, entonces hay que mejorarlo porque la función poética tuvo dificultades. ¿Sí? No fue así porque como estamos en el contexto del fútbol, entonces de repente hablamos de las casas, de repente el muchachito pues metió gol o lo empujaron, entonces como que siempre hay otras variables, ¿no? Dentro de la conversación en ese entorno y en ese contexto. Entonces no fue tan perfectamente poética la función poética o el mensaje en el factor. Allí voy a hacer un comentario antes de que siga. Sí, o sea, nada más, lo que pasa es que como ya sabemos hablar, lo hacemos de una manera tan inconsciente que no nos damos, pero la función poética siempre está allí. Sí, uno piensa mucho qué palabras elige y de hecho uno con el esposo habla de una manera, con el jefe habla de otra, sí, porque uno sabe que de acuerdo al contexto a la persona, organiza el mensaje de una manera distinta. Allí está la función poética. Quizás para ustedes va a ser mucho más consciente si lo hacen en otro idioma. Si supongamos que ustedes están aprendiendo francés, ahí va a ser más evidente que ustedes, y esta palabra no, pero esto me dijeron que con esta gramática no, y entonces esto es para tal. Sí, entonces allí va a ser mucho más consciente la manera en la que ustedes organizan el mensaje para poderse hacer entender. Pero como digamos que el español pues es del dominio de todas nosotras, pues ya no se hace de una forma tan consciente, pero está allí. ¿Bien? Ok, súper, sí. Digamos que frente al canal, aquí me surge la duda, ¿sí? Porque no sé cuál fue el canal, o sea, cuando el tema es una conversación normal, ¿cuál es el canal? La voz, no sé, o sea, sí, frente a frente, ¿ese es el canal? Sí. Claro, fíjate que si uno está maluco, ¿no? Y uno está Yo como aquí verificando que esto pueda funcionar bien, ¿cierto? Uno se mete una mentica a ver si fluye la cosa, porque no, o uno hace, no, el canal no sirve, no puedo comunicarme. Sí, entonces, okay. claro, un canal es la voz. Ok, entonces digamos que pues la voz, yo tengo un problema en cuerdas vocales, entonces siempre, a veces puedo tener ahí como los decibeles raros en la voz. Entonces, entonces digamos que ahí el tema fáctico, ¿no? La función fáctica, ¿sí? Que el canal funcione, ¿sí? Como que bueno, que sí, que salga medianamente bien la voz, entonces yo hago mis ejercicios y todo el rollo. Y bueno, el código, pues por supuesto, y la parte metalingüística, como lo analizamos ahorita, pues digamos que no hubo dificultades, a pesar de que yo soy de una región diferente en la que vivo, ¿sí? Pues el código fue obviamente el español. Yo soy costeña, pero pues me he adaptado ya aquí a tierras paisas, entonces ya digamos que cuido pues de no salir con el costeñol ahí muy a flote. Entonces, eso. Sí, a mí ya yo ya estaba, pero yo soy la primera paisa con acento costeño. Ok, ya listo. Sí, Aclarado por completo. Sí. Bueno, bien, Tania, perfecto. Gracias por tu participación. Fíjense que cada vez que ustedes Jennifer participó, Tania participó, y eso nos permitió en el camino, con sus propios ejemplos, aclarar dudas que no habían surgido en los ejemplos que yo había puesto. Así que clave este ejercicio. ¿Quién más quiere participar? A ver.
Yusmina ahí ya me está haciendo ojitos. A ver, anímese pues. Sí, profe. A ver. Bueno, mi última conversación fue con mi esposo, ahorita, minutos antes de ingresar acá al curso, a la clase. Emisor, Yusmina Pardo, mi persona. Bueno, el receptor, mi esposo Cristian, que acababa de llegar del trabajo. Entonces, él hoy tiene una reunión muy importante. Yo estaba esperando que llegara pues, para preguntarle cómo le había ido en su intervención, en la capacitación. Yo le dije, ay, cuéntame ahí rapidito, antes que ya va a empezar la clase, quiero saber cómo te fue y después me das los detalles. Entonces, él me estaba comentando que le había ido muy bien, que le habían programado pues una capacitación para el día de mañana, que es súper importante y pues que tiene que descansar bien, acostarse temprano porque tiene que estar muy relajado. Entonces me comentó algo así como por encimita porque iba a empezar la clase y que iba a terminar de hacer algunos detallitos que le hacían falta a la presentación, pues que se iba a dar el día de mañana. Entonces fue como que la última conversación que tuve con él. Y bueno, el mensaje fue ese, pues que yo le pregunté cómo le había ido en su jornada laboral y cómo iba pues con los preparativos para lo de la reunión de mañana, el contexto, bueno, acá Ciudad de Cartagena, el barrio El Cairo, acá pues en el apartamento, con relación al contexto. ¿Cuál sería allí, por ejemplo, la función expresiva? La función expresiva. Ahí ya, tú la dijiste, ya la habías dicho. Me confundí. Sino que, no, lo que pasa es que nos contaste, pero no fuiste describiendo cuál era cada uno, ¿no? De los, entonces, por ejemplo, dijiste, el emisor soy yo, la función expresiva, por ejemplo, fue cuando tú le dijiste, yo quiero saber antes de que empiece la clase cómo te fue, yo quiero. Okay. Sí, estás expresando un sentimiento, un pensamiento. Esa sería la función expresiva. Entonces, síguenos contando en base ya al ejemplo que pusiste, cuáles serían los factores y funciones. Ok, entonces, bueno, el canal La Voz, mi persona, estábamos ahí frente a frente. Con relación a la metalingüística, pues, lenguaje español, el código sigue español. ¿Qué me haría falta? Ya he mencionado 6. Entonces, a ver, organicémoslo. Entonces, emisor serías tú, función expresiva cuando tú dijiste, yo quiero saber cómo te fue en la reunión, receptor tu esposo. La función referencial sería la influencia que tú ejerciste en él, porque finalmente él te dijo cómo le había ido en la reunión. El contexto, entonces, de Cartagena. Bueno, ya la función referencial sería describir más, ¿no? Estábamos en el apartamento y no sé qué, esa conversación fue en el baño mientras nos cepillábamos los dientes. El mensaje, pues, saber cómo le fue en el día. La poética, pues fue muy inconsciente, ¿no? La forma en la que ustedes organizaron el mensaje para que rapidito, chin, 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 se pudiera dar lo más rápido, en resumen, antes de que empezara tu clase. Fática, la función, perdón, el canal sería La Voz y el código español. Entonces, hasta allí. ¿Listo? Acuérdense que todo eso me lo tienen que explicar bien en la actividad. No es solamente el ejemplo, sino chin, 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 chin. Lo van mencionando. Muchas gracias, Yusmina, por tu participación. ¿Quién más quiere participar? ¿Cómo van por ahí Ángela, Joana, que tiene la manito en la carita? ¿Cómo van Lacey? ¿Alguien más? ¿O ya? Hola, profe. Yesenia. Bueno, con respecto a la actividad, la última conversación que yo tuve antes de empezar la clase fue con mi esposo. Entonces el emisor fui yo. Pues yo lo llamaba para decirle que empezaba la clase a las 7 y que pues fuera a buscar al niño apenas saliera del trabajo. Entonces, la expresión
¿La función expresiva? Ujú. Ajá. ¿Cuál sería El allí? Ayúdeme. Bueno, entonces, el emisor eres tú, la función expresiva es, ay, te quise llamar para saludarte antes de entrar a la clase. Sí, acuérdense, la expresiva es todo lo que ustedes Sí. expresen y uno lo que expresa, ¿qué? Que es por lo general sentimientos y pensamientos. ¿Sí? Entonces, todo lo que salga de aquí de ustedes, esa es la función expresiva. Es sencillo. Ok, el receptor era él, pues el contexto, yo estaba en mi apartamento, él estaba en su trabajo. El mensaje era, la conectividad era que le estaba diciendo que fuera a buscar al niño cuando saliera del trabajo, ¿sí? Ujú. El mensaje, pues, es como lo mismo, ¿no? Sí, el mensaje ya lo habías mencionado. Te falta canal y código. Bueno, el canal era el teléfono, el celular, una llamada celular, y el código, pues, español. Español con costeño. Español costeño. A mí me Listo. tocó acercarme bien y todo porque dije, no, no le voy a entender. Yo me pegué a la pantalla y como para leerte los labios también, porque a veces, claro, y ahí me pasa mucho cuando voy a la costa, como que a veces hablan tan rápido que, ¿qué? Y es español, pero me perdí. No, y eso que a veces, bueno, se me dificulta. Entonces, cuando hablo con personas que sé que no son de aquí, entonces trato de ser un poquito más pausado. Por De lo mismo, bajarle a la porque yo sé que velocidad, no. sí. Haznos ese Sí, favor, sí, por sí, favor. sí, sí. Sí, claro. Entonces, sí. Y allí mencionaste los factores, ¿sí? En la actividad evaluativa, acuérdate de hacer mención a las funciones, ¿sí? Que allí tendrías que ser mucho más descriptiva, por ejemplo, en el contexto, no solamente decir, porque el contexto así rapidito sería, sí, el trabajo de mi esposo y yo en mi casa, pero ya la función referencial es describir, ¿sí? El trabajo de mi esposo es en el centro, él está en el cuarto piso, en la oficina pasa esto, o yo estoy en la casa, o sea, es ser descriptivo. Así en la típica novela que le describen a uno todo, así en los cuentos de los niños, que es un jardín, y el árbol con manzanas, todo eso es función referencial. Profe, ¿Bien? Sí, Ángela. hola profe, buenas noches. Hola, Ángela, buenas noches. Profe, pues yo ahorita ya había iniciado la clase y me llamó una ingeniera porque habíamos ido con el otro ingeniero a hacer a levantar unas actas de vecindad. Pues entonces yo sería el canal, mi compañera, yo soy el emisor, mi compañera sería el receptor. En realidad fue la llamada muy corta porque igual ya estábamos como en la clase, no le pude como emitir bien el mensaje, simplemente, o sea, ella me preguntó que cómo nos había ido y porque también teníamos que ir a buscar una bodega para llevar como el material. Entonces yo le dije pues como en resumen, mal. Entonces digamos que sería como en la expresión, la emoción fue que usted pregunta. O sea, ella me llamó como para saber qué fue lo que pasó y yo simplemente de una le dije mal porque no habíamos conseguido el salón y la obra ya inicia el día lunes. Esa sería la función expresiva. La función expresiva fue, o sea, digamos mal, por lo que pues no conseguíamos como el salón. Eso fue como, digamos, la conversación. Me pidió detalles, entonces le dije, no, porque pues ahorita estoy como en clase. No se pudo lo que le dije porque no se había podido como negociar lo del arriendo con los de la Junta de Acción Comunal. Eso simplemente fue. Digamos que fue entre dos personas pastuzas. Y digamos que el entorno, el ambiente fue pues vía telefónica y fue ahorita pues digamos que Pasto, el clima está demasiado frío. ¿Y el teléfono sería qué Y el factor? teléfono sería el medio, Ajá, el canal. el canal. Revísalo un poquito más para la actividad.
porque Ya. allí hay algunos aspectos en los que hay confusión. Revisa nuevamente este video que acabamos de grabar o el que está ya en plataforma. Entonces, en ese acto comunicativo, Ángela, tú serías el emisor, tu compañera de trabajo el receptor, la función expresiva sería cuando tú le dijiste mal, listo. La función conativa sería cuando, o sea, la influencia que tú quisiste ejercer, por ejemplo, en decirle mal para que se hagan cambios, me imagino. El contexto, entonces, pasto, y pues la función referencial tendrías que explicarla un poco mejor, ampliar, describir la información de ese lugar específico. Dime. ¿Qué vendría a ser como la función referencial? Describir el espacio en el que estás. Entonces, si tú estás en tu casa, o sea, el lugar sería, por ejemplo, mi casa, pero ya la función referencial sería, por ejemplo, la sala, estoy en un sofá blanco, estamos más o menos a 7 grados centígrados, describir el espacio en el que estás. Entonces, el contexto es el lugar, pero la función referencial es la descripción que se hace de ese lugar. Por eso te digo, yo creo que valdría la pena que revises un poco más cada una de estas definiciones. El canal sería el celular y el código, pues, español. ¿Sí? Y si hubo términos pastusos, pues entonces español con pastuso. Listo. Entonces, eso sería. Gracias, profe. Vale, Ángela. ¿Alguien más? Allí ya está. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, escucho, pero a ver, yo veo quién es. Ah, Joana, sí, Joana. Profe, la última conversación que tuve fue con mi esposo. Yo estaba en el trabajo y él estaba acá en el apartamento. Él me preguntó vía WhatsApp que qué hacíamos para la cena. Yo le dije que quería papitas amarillas. Él me dice, no hay papas amarillas. Hay papas de las otras, papas tus. Entonces yo le dije a él, no, yo quiero papas amarillas. Entonces dijo, voy a mirar a la tienda a ver si hay papas amarillas. Efectivamente se fue a la tienda, me dijo, amor, no hay papas amarillas. Nos tocó papas de las otras. Yo le dije, bueno, listo, amor. Entonces, ya voy para la casa. Bueno, amor, muchas gracias. Eso fue todo. El emisor en este caso sería él, ¿no? Porque es quien me está preguntando qué es lo que yo quiero para la cena. Si lo quieres desarrollar de esa manera, está bien. Sí, cualquiera, los dos son emisores y receptores. Desarróllalo así entonces. Bueno, el emisor sería él. La función expresiva de pronto podría ser en mi caso cuando yo le digo qué es lo que yo quiero para comer. ¿O no? No. Sí y no. Es decir, tú tienes que, si tú vas a ser la emisora, la función expresiva tiene que ser tuya, ¿sí? Pero si él va a ser el emisor, la función expresiva tiene que ser de él. Acuérdense que yo les dije que los factores eran como los pingüinos, que no cambiaban de pareja, ¿sí? Entonces, tú no puedes decir que eres emisora, pero luego como receptora tener la función expresiva, ¿sí? Y no sé si es claro para todas ustedes que en un acto comunicativo en el que los dos hablamos, los dos somos emisores, pero también somos receptores, ¿sí? Va cambiando cuando cada uno toma la palabra. Por ejemplo, yo aquí estoy siendo emisora, pero en un momentico va a seguir hablando Joana y yo ya voy a empezar a ser receptora con todas ustedes y Joana va a ser la emisora. Entonces, allí va cambiando. Entonces, ojo porque los factores y las funciones son fieles como los pingüinos, no cambian de parejita. El emisor siempre va a tener la función expresiva, entonces. Entonces, si tu esposo es el emisor, ¿cuál sería la función expresiva? Expresiva. ¿Cuál sería? Bueno, ahí es que no entiendo cuál sería la función entonces. Okay. Por ejemplo, el emisor fue él cuando me preguntó qué yo quería. Entonces, ¿dónde se miraría ahí la función expresiva? En que él quiere saber tú qué quieres. Es decir, él te está expresando algo que quiere y siente, ¿sí? Entonces, esa sería. ¿Sí?
¿tú qué quieres? Eso es lo que él está pensando. Él te está comunicando algo que él está pensando y sintiendo. Entonces, esa sería la función expresiva. Ah, bueno, el receptor entonces sería yo, y la función conativa sería cuando yo le expreso ya lo que quiero, o sea, mi deseo, ¿sí? Sí. O lo que yo le sugiero, hagamos papitas Sí, amarillas. porque tú quisiste ejercer una influencia allí, ¿no? De que no sea papita amarilla, que no sea la pastusa, sino la amarilla. Ujú. El mensaje sería, pues, ese quiero papas amarillas, ¿ya? La función poética, dentro del mensaje, pues, la manera como yo se lo dije. No quiero papas amarillas, sino quiero papitas amarillas, ¿ya? Como con el diminutivo. Puede ser, ¿no? Claro que sí, claro. El código. El código sería el español, pastuso. Metalingüística, la función metalingüística y ¿cómo la podríamos? No, allí no está, pero por ejemplo, si alguna de nosotras no sabe bien a qué te refieres con papita amarilla, ¿sí? Ven, pero ¿cuál es la papita amarilla? Allí sería función metalingüística, porque yo no sé bien, porque hay lugares, por ejemplo, del país en donde se le llama papa criolla, ¿sí? Entonces yo no sé, amarilla, una papita amarilla. Allí estaría la metalingüística. No estuvo en el acto comunicativo de tu esposo y tuyo, pero en otro sí podría estar, ¿sí? En cuanto al contexto, yo me encontraba en la oficina de trabajo y él se encontraba en el apartamento. Estamos en una temperatura aproximada de 30 grados centígrados. ¿Y la fática? El canal sería el teléfono vía WhatsApp. Bien, perfecto. WhatsApp. Ajá, así es. Muy bien, Joana. Vale, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más o damos por terminado nuestro encuentro? Ah, bueno, no sé si alguien más quiera participar o tenga dudas antes de que pase a... Bien, bueno, entonces les voy a explicar la actividad de la próxima unidad, ¿sí? Arrancamos la unidad número 3, que es la de axiomas de la teoría de la comunicación humana de Paul Václavic. Ah, no, espérenme, ustedes van a hacer ay, yo busqué la actividad que no era. Ya los llevo para la 3 corriendo, qué pecado. Bueno, ya, en esta lo que tienen que hacer es un email, allí está la aplicación, está el instructivo, van a darse cuenta de todas las actividades, esta es la más sencilla, ¿sí? La temática es relativamente sencilla y yo creo que hubo bastantes ejemplos y la herramienta es fácil de manejar. Entonces lo que tienen que hacer simplemente es elegir un acto comunicativo, un poco lo que hicimos hoy, y describir allí cuáles son los factores y las funciones de la teoría de la comunicación humana. Con ejemplitos, ¿sí? O sea, ejemplifican todo bien. No sería más. Por favor, desde ya yo les sugiero que se vayan consiguiendo la película de la tercera unidad, porque compañeros de las anteriores cohortes han tenido dificultad para encontrarla. Ya las dos últimas no tanto. O sea, yo creo que ya está más comercial, pero igual sería mejor que la buscaran de una vez. Sí, se llama La Rueda de la Maravilla y es de Woody Allen, para que la vayan por lo menos buscando, así no la puedan ver todavía, pero sí vayanla buscando. Recuerden también que nuestro próximo encuentro sincrónico no es el día jueves, sino el día miércoles. Miércoles 7 p.m. Yo igual el día anterior les voy a enviar un mensajito recordatorio, pero ¿sí? Para que lo tengan presente desde ya, se agenden y pongan sus alarmitas. Próximo miércoles 7 de la noche revisamos la tercera unidad. ¿Preguntas, chicas? Tania. Profe, una preguntita. El ejercicio que acabamos de desarrollar corresponde al ejercicio que se colocó dentro del foro de dudas e inquietudes. La pregunta es si es necesario que que respondamos también dentro del foro, pues
el mismo ejercicio que acabamos de compartir en este momento. No, ya yo no sé si se dieron cuenta, pero la que iba participando, yo iba escribiendo aquí el nombre, porque una vez yo vaya a calificar la actividad, cojo la rúbrica, miro a ver si sus nombres están allí y ya aparecen. O sea que las que participaron hoy ya tienen esa notica de la que habló la directora al inicio, ¿sí? La que les sube esas décimas. Ya no es necesario que participen en el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Profe, una pregunta en relación con la actividad. Sí, Joana. Lo que pasa es que, según lo que recuerdo que alcancé a leer, es una presentación audiovisual. Ajá. Hay algunos que le ponen audio, otros solamente la hacen visual. Para mí cualquiera de las dos está bien, en la unidad 2, ¿sí? No tengo problema. Lo que no quiero es que me envíen algo en PowerPoint o en Word, ¿sí? Porque acuérdense que ustedes están en una especialización de modalidad virtual en donde como docentes nos apoyamos en todas estas herramientas pedagógicas y la idea es que ustedes las utilicen. De hecho, si ustedes se fijan en las rúbricas de evaluación, los porcentajes que se dan para estas actividades, las herramientas multimedia es alto, es del 30 y hasta 40%. Entonces, pues la idea es que sí hagan uso de las propuestas que están allí, en este caso el email. Y la actividad de la siguiente unidad, que es el video en YouTube, ese sí, por supuesto, con audio, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, Johanna. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, nada. Chicas, son las 8 y piquito. Ya las veo algunas por ahí bostezando, cansaditas, el día ha sido largo. Pasen una feliz noche, que les rinda con la actividad. Si les surge alguna duda a lo largo de esta semana, me envían correíto, yo estoy pendiente y nos veríamos entonces el próximo miércoles 7 de la noche. ¿Listo? Feliz noche para todas. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao.